Salmo 143 en el verso 10 es una oración que deberíamos de decir todos. El salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe a terreno firme, a terreno sin obstáculos. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera y estamos compartiendo acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vimos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. También vimos la semana pasada que parte de su voluntad expresada en su palabra, ¿verdad? Es que nos amemos los unos a los otros. Hoy vamos a ver otra voluntad expresada en su palabra, porque antes de ver, ¿verdad?, sobre la voluntad de Dios específica para nuestras vidas, porque hay unos consejos que la Biblia nos da de cómo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos viendo primero cuál es la voluntad ya expresada en su palabra. Y comenzamos viendo, como te dije, que su voluntad es que nos amemos los unos a los otros. Y así el mundo sabrá que somos discípulos de Jesús. Esa es la marca, ¿verdad? Ese es el distintivo del creyente, que nos amemos los unos a los otros y el mundo sabrá que somos discípulos de Cristo. Ahora, hoy vamos a ver que la voluntad de Dios, el querer de Dios, la elección de Dios es que todos sean salvos. Sí, como escuchaste, que todos sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 1 en adelante nos dice, en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se oren por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Eso nos dice la palabra de Dios, para que estemos tranquilos, que oremos por los que están gobernando y obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Hago un paréntesis aquí, ¿verdad? Estamos llamados a orar por los gobernantes y las autoridades. Estamos en un año, por ejemplo, para Estados Unidos y Puerto Rico es un año de elecciones. Estamos en el año de elecciones y también hay primarias. Oremos, busquemos la dirección de Dios para que elijamos bien a las personas que van a estar administrando, ¿verdad? Que van a estar ayudando al pueblo, que hagan bien tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico. Oremos, nos dice la palabra que lo hagamos, que oremos por los que están en autoridad. Pues yo te digo, vamos a orar para que podamos elegir sabiamente a los que van a estar en esas autoridades y nos van a estar gobernando. Y sigue diciendo, esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. Y mire este verso 4, pues Él quiere, esta es la voluntad de Dios. Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Una y otra vez en cada verso te habla de que Dios quiere salvar a todos. En el verso 4, que sepan, ¿verdad? Que Él quiere que todos se salven. En el verso 6, que Jesús dio su vida por todo para salvar a todo el mundo y quiere que se salven todos. Dios quiere que se salven todos. Juan 3:17 nos dice, Dios, escúchame bien, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Muchos predican condenación en vez de predicar salvación, porque Dios quiere que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿todos son salvos? Sabemos que no, porque esa es una decisión individual. ¿Quiere Dios que todos sean salvos? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nos ama. Y lo dice en su palabra, que quiere que todos sean salvos. Dios nunca predestinó a nadie que se perdiera. No, el infierno fue hecho para el diablo.
y sus secuaces no fue hecho para los seres humanos. Si usted se pierde es porque ha rechazado el plan provisto por Dios, el plan de redención y gracia. Ya Dios nos mostró el camino, que es Cristo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para la salvación es Cristo, pero nos toca a nosotros tomar la decisión. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Esa palabra predestinó es delinear el horizonte, es definir, marcar, separar. Dios nos predestinó para que todos fueran salvos. Su voluntad es esa, pero no todos son salvos porque Dios les permite escoger, elegir. Y Él escogió, Dios escogió, ¿verdad? Que sí, que todos, Él llamó a todos, pero no todos aceptan el llamado. A los que han aceptado el llamado les da un lugar de honor. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Sabes, en realidad es Dios quien nos busca y Dios busca a todos, no nosotros a Él. Dios nos busca a nosotros. Él nos escogió y en amor nos predestinó para que seamos sus hijos. Jesús dijo, fue Jesús quien dijo esto en Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Wow, fue el Señor el que nos escogió. Dios nos escogió para que fuéramos sus hijos. El plan de Dios siempre fue tener una familia. Y al aceptar el plan de Dios, nacemos de nuevo. ¿Verdad? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Al aceptar a Jesús y su sacrificio, hemos aceptado el plan de Dios para salvarnos y somos nueva criatura. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro cuerpo se quedó igual. Nuestra mente se quedó igual. Tiene que ser transformada por medio de la palabra. Pero hubo un cambio y fue en el espíritu. Porque lo que nace del espíritu, espíritu es. Jesús lo dijo. Y tenemos una nueva vida en nuestro interior. Un nuevo espíritu, un nuevo comienzo. Efesios 2, verso 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Cuando recibiste a Jesús, tu vida cambió. Tu vida ahora es nueva. Y fue tan fácil que tenemos que ayudar a otros, ¿verdad? A que hagan lo mismo. El ser salvo no es una cosa complicada. Los hombres lo han complicado. Que tienes que hacer esto, aquello, lo otro. No, fue salvo. Es por gracia. Es gratuito. No es por obra la salvación. Es por gracia. Es simplemente acepto el regalo que tú me das, Señor. Acepto el regalo. Romanos capítulo 10, verso 9. En adelante nos dice que si confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Sencillo, fácil, la salvación. El ser salvo es fácil. Claro que hay que mantenerla con temor y temblor, por supuesto. Y sigue diciendo el verso 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, para salvación. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio. Si lo actualizamos en el día de hoy, ¿verdad? Podría decir cuán hermosas son las manos de los que escriben en Facebook, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Oh, Dios nos ha dado todas las redes sociales, Instagram, Facebook, todo lo que tú tengas a la mano, ¿verdad? Si eres un creyente en Cristo, lo deberías de utilizar para atraer a otros a Cristo. Vamos a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Y si tú no has hecho esa oración de confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, este es un gran día para que lo hagas. Simplemente di después de mí: gracias, Señor, por el plan de redención, por haber enviado a Jesús a morir por mí. Yo creo que tú le resucitaste para mi salvación. Gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y por hacerme una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén. Si hiciste esa oración, ponlo en los comentarios. Quiero orar por ti. Nos vemos en una próxima enseñanza. Bendecidos.